Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a tu podcast cristiano. Gracias por acompañarnos un miércoles más. Hoy tenemos un tema muy especial. Más que un tema, es un testimonio de poder que ha impactado a muchas vidas, que hasta el momento no se ha grabado en video. Y tenemos la bendición de nuestro amigo y hermano, nos acompaña nuestro hermano pastor Luciano Arauz, al quien ahorita voy a dar el lugar. Él tiene un testimonio que quiero que escuches con atención, que veas y que puedas compartir este material. No importa si ya eres cristiano, puedes escuchar y ver este testimonio porque pues reafirma nuestra fe y bueno, con más razón a las personas que no conocen, puedas compartirle este testimonio de poder y puede llegar a muchas almas y puede ser de bendición y que almas puedan ser alcanzadas a través de este testimonio. Y bueno, sin más preámbulo, quiero dar el lugar a mi hermano, quien va a tomar este tiempo, mi hermano Luciano Arauz, que va a tener este testimonio. Escúchalo, pon atención y creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga. Mi hermano, le dejo el micrófono, todo suyo. Gracias, Gracias, Pastor Osdi. Gracias, muchas gracias. Dios le bendiga a todos los que nos ven por este medio. Un saludo de parte del Pastor Luciano Arauz, originario de Nicaragua, Centroamérica, pero residente, naturalizado acá en México, Acapulco, Guerrero. Sí, como dijo mi hermano Pastor Osdi, pues dice la Escritura, hay un pasaje bíblico y quisiera, antes de dar un resumen de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 2 del libro de Daniel, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Este pasaje me llama la atención poderosamente cuando el profeta Daniel está hablando aquí, pero es lo que decía Nabucodonosor de lo que Dios había hecho con él. ¿Ves? De tal manera también podemos entender que Dios hace muchas cosas con nosotros y también es importante testificar de las grandes maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Yo creo que también usted ha recibido algún milagro, Dios ha hecho algo en su vida y también es interesante que usted también aprenda a testificar porque es una de las maneras para que presentemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que los que no creen también crean por nuestro testimonio. Pues bien, como le comentaba, pues mi nombre es Luciano Arauz, originario de Nicaragua, Centroamérica. Yo vengo de una familia una familia, digamos, bien humilde. Y jamás pensé yo estar en este lugar donde Dios nos tiene, de lo que Dios ha hecho a través de este ministerio. 30 años de ministerio, de los cuales pues ya pesa. Pero la verdad es que todo esto que estamos haciendo es por la voluntad de Dios. Nací en el año 1954, un 31 de diciembre de ese año, de una familia muy pobre. Mamá era una madre soltera, una madre que tenía ya ella 4 hijos. Yo soy el número quinto y mi hermano menor se llama Manuel. Él es el número 6. Somos 3 hermanas, mujeres y 3 hermanos varones. Uno ya falleció, Isidro. Pues vengo, ¿cómo le puedo explicar? Si de una situación pobre. Eso sí te digo, nunca tuve en la escuela porque no había la capacidad económica para que mamá nos sostuviera a nosotros. En aquellos años, pues obviamente era bastante difícil, principalmente una madre soltera. Pero bueno, resulta que para hacer una síntesis de lo que es Luciano Arauz, pues él viene de trabajar a la edad de 8 años, 8 años trabajando. Gracias a Dios, pues nunca me delinquí, no fui nada de eso, pero sí fui un hombre que me gustó el trabajo para apoyar a mamá, ¿ves? En aquellos años y también para comprar mi ropa, vestirme y etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente tenía un problema. A los 12 años empecé a ingerir alcohol. 12 años tenía en aquellos años, entonces fue cuando empecé a lo que es el vicio. Como ya ganaba dinero, ya ganaba, entonces tenía con qué sostenerme en mi vicio y resulta pues que eso como que para mí fue lo que me hizo mucho daño. A los 12 años empecé a lo que es la vida del alcohol,
trabajando y también tomaba. Fui un borracho de esa edad, imagínate. Lo que no entendía yo era que eso es progresivo. Uno no se da cuenta que esto del vicio del alcohol, le dicen vicio, los alcohólicos anónimos le llaman ellos insidia alcohólica, y así tiene muchos nombres. Y yo pensé que eso se podía curar. De tal manera que mamá en aquellos años quería que yo no siguiera tomando, acudió a diferentes métodos, incluso llevó hasta la brujería para que yo no tomara alcohol. Pero bueno, ¿cómo? No podía, estaba poseído. Y así pasé muchos años, tengo 6 hijos, ¿verdad? Soy padre de 6 hijos. Y la verdad de que no fui buen padre, para que tengas una idea. No fui buen padre porque producto de que uno no era responsable. Pero por la misericordia del Señor, pues tenemos una relación con todos ellos, ¿verdad? Y eso a mí pues me satisface mucho porque realmente sin tener, digamos, ese coraje de aquel entonces, porque imagínate un borracho que es lo que no hace, un borracho desobligado, un borracho lo que hace es dejar a sus hijos abandonados, andar con otras mujeres y así sucesivamente. Yo pensaba que estaba predestinado para morir a temprana edad. Imagínense, porque el hombre sin Dios no tiene esperanza de nada. Y así pasé mi vida de una manera desordenada, desubicada, con grandes problemas, con grandes situaciones que realmente son muy fuertes. Una de ellas fue cuando yo recuerdo que me quise suicidar a la edad de 14 años, imagínense, producto de una situación que pasó del alcohol. ¿Ves? Imagínense también de lo que Dios tenía preparado para mí, como es esta salvación tan grande. Fue en el año 1900, para ser un poquito más exacto, en el año 1980, de los 80 al 75, donde yo tuve una vida muy, muy violenta. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo en aquellos años una revolución, una guerrilla, y en los años 1975 al 79, estuve inmerso en lo que son la clandestinidad. Estuve varios años inmerso en lo que era la guerrilla sandinista. Estuve trabajando fui parte como uno de los hombres de confianza o personas de confianza, y me incorporé a la edad, creo que en ese entonces, fue en el año 1975, 76, pegando 76, donde me incorporé a la clandestinidad hasta en el año 1979, que llegamos al triunfo de la revolución. Digo esto porque también tengamos bien claro de dónde Dios nos sacó. Para empezar, pues era enemigo de Dios. Yo no creía en Dios. Yo no creía ni en Dios, ni en el diablo, ni en los ángeles, ni en los demonios. Yo prácticamente no me gustaba nada de eso. Sin embargo, tuve 2 percances muy fuertes. Cuando hablo de 2 percances muy fuertes, cuando recuerdo que en el año 1975, tuve un accidente en un lugar llamado Villanueva. Hay un puente ahí, y en ese lugar me fui con todo y vehículo a un puente y estuve atorado ahí bajo del agua. Y la verdad, pues que fue tan tremendo ese impacto que se me fueron varios dientes. ¿Ves? Y yo pensé que en ese momento iba a morir. Pero lo que me sorprende es que en medio de todo eso pude salir ya prácticamente muerto.
Lo que no entendía era que era por algo que Dios me tenía reservado. Porque tengo entendido que cuando nací, a los 4 días de haber nacido, morí también. Me dio una bronconeumonía, tengo unas costillas quebradas, así deformadas en mi pecho, producto de esa enfermedad. A los 4 días de haber nacido, imagínense, morí, estuve muerto como unas 6 horas o 7 por ahí. Y fue cuando una señora, la que asistió a mi mamá, doña Fidelina, ella llegó a verme y a saber qué fue lo que hizo, que me hizo revivir. Lo que no entendía era que Dios tenía un plan. Imagínense cómo es Dios tan grande. Por eso dice la Biblia, antes, imagínense, antes que te formase, te conocí. O sea que Dios en su omnisciencia ya tiene predestinado al hombre, a la mujer que le va a servir. Imagínense que Dios ya me tenía ya en la mira, ya Dios tenía ya algo para mí de ese tiempo. Ahora entiendo. Era enemigo de Dios, pero Dios me amaba tanto y me sigue amando de que ahora me sorprende. Pero bueno, resulta que en el año 1979 llegamos a la revolución y entonces de ese año en adelante pues estuve trabajando después como parte del nuevo ejército. En ese año 79 fue la revolución, después en el 80, al 90, fueron 10 años también que estuve en el nuevo ejército, tuve 3 grados, tres grados y también tuve 3 cargos. Uno de ellos fue subteniente, teniente y teniente primero. Cargos, tenía 3 cargos también dentro del ejército. De tal manera que yo era un hombre que la verdad que era muy presuncioso, muy altivo, muy arrogante, muy prepotente. Nadie me podía decir nada porque era muy grosero también, andaba armado también, imagínense. Andaba bien armado. Yo tuve un tiempo de que mi armamento personal era en aquellos años, eran una caja de granada de fragmento. Imagínense una caja de granada en su casa, bajo de su cama. Una HK automática tipo Uzi de asalto. Una Makarov tipo 9 milímetros. Una KM plegable coreana con 800 tiros. Y de ribete un RPG-7 antitanque. Era un armamento personal. ¿Por qué? Porque en aquellos años, pues después de la revolución, pues todo Nicaragua, la mayoría, andábamos armados, producto de la contrarrevolución, producto de la invasión extranjera, y entonces tuvimos que armarnos. Así empecé mi vida militar en aquellos años, una vida en la cual, pues, no era una vida profesional, hablando en términos, digamos, militares, sino que simplemente por la necesidad, por la ocasión que se presentaba. Entonces todo el mundo en aquellos años pues se armaba y de repente tenías un grado militar, tenías aquello producto de que era eso apremiante. Y recuerdo muy bien que en una de las movilizaciones, imagínense ser movilizado, la primera movilización que tuve fue en el año 1980, en un lugar llamado Chinandega, Somotillo principalmente. Ahí estuve en un destacamento aproximadamente como unos 9 meses. Ahí estuve, fueron mis primeros pasos militarmente hablando. Y después estuve movilizado en un lugar que se llama la parte norte del país, se llama La Camelia, San Fernando, Mulucucú, Matagalpa, La Segovia. Andaba con los batallones de reserva en aquel entonces. Y también estuve trabajando en un BLI, fui parte de un BLI llamado el BLI, significa batallón de ligeros cazadores, el BLC. Entonces, de todo esto que usted me está escuchando, este hermano, ¿de qué está hablando? No le entiendo. Lo que te quiero dar a entender es que un hombre que no conocía de Dios, que no amaba a Dios, que le caía mal las cosas de Dios,
Lo que no entendía es que Dios me iba cuidando paso a paso. ¿Me estoy entendiendo? Entonces, paso a paso, la misericordia de Dios me tenía atrapado. Pero yo era un hombre tan soberbio que no me caía bien nada de lo que es de la palabra de Dios. Porque incluso en una ocasión metimos a unas personas que andaban con una Biblia y creyendo que eran contrarrevolucionarios, que estaban en contra de la revolución de nosotros. Los metimos presos. Y yo tenía la intención de matarlos a todos ellos, porque cuando uno no conoce de Dios se convierte en un criminal, se convierte en un hombre déspota, en un hombre implacable, en alguien que realmente no tiene corazón. Y eso era yo en ese entonces. De tal manera que hasta qué grado llegue el odio contra las cosas de Dios, porque muchas veces te inculcan ideas que Dios no existe, que eso es mentira y que son puras mentiras del diablo. De tal manera que fue así como yo me fui empapando más en conocimiento de las revoluciones contemporáneas, como fue la revolución. Me acuerdo cuando leíamos libros, prácticamente libros de las revoluciones de diferentes partes del mundo. Y como que tu corazón, como que tu mente se va llenando de todas esas cosas que los haces, a ellos los idólatras, lo hace ídolo. ¿Ves? Y entonces no quieres saber nada de Dios. Lo que no entendemos muchas veces es el fracaso que el hombre tiene. Yo aparentemente creía que todo lo tenía, pero era un fracasado. Era un borracho fracasado. Era un hombre sin Dios y sin esperanza. Un Dios violento, perdón, un hombre violento. Un hombre realmente sin ganas de vivir. Un hombre completamente que no tenía, pues digamos, nada que ofrecer a este mundo. Bebí tanto alcohol. Me caía tanto el alcohol tan mal que me lo quería acabar. Sin embargo, fue Dios que tomó un día. Un día Dios me alcanzó. Pero bueno, con esto que estamos hablando, amigo, usted que me está escuchando y me está viendo, yo tendría prácticamente ya unos 40 años de muerto. Sí, 40 años ya estuviera muerto yo. Imagínense. Pero Dios me fue cuidando, me fue guardando. En una ocasión recuerdo que estando en la montaña de Ocotal, estábamos dislocando unas tropas ahí, el batallón 4014 en aquellos años, batallón de reserva, y tenía a un amigo, un artillero, andaba a la par mía juntamente con el comunicador, allí en los frentes de guerra, en la montaña. Estoy hablando de la montaña, no estoy hablando de la ciudad, estoy hablando de pura montaña. Y estando en la montaña, yo recuerdo que fue para una fecha de marzo, si no mal recuerdo, fue en el año 1985. En esa fecha, 85-86. Resulta que en esa ocasión yo recuerdo que se me cayó una pluma. Y cuando se me cae la pluma, atravesó una bala, así casi me pega. Un francotirador me había ubicado ya. Imagínense, un francotirador. ¿Quién se le escapa a un francotirador? Dios permitió que el hombre no me hiciera nada. Un hondureño me tiró 6 balazos como a 10 metros de distancia. No me dio ni uno. Dirá usted como que está hablando pura fantasía, pura película, puro cuento de niño. Eso es lo que yo me sorprendo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo no he pasado tantas cosas? Pues, o sea, que estuviera muerto ya, pero ¿por qué? Digo yo, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ahora entiendo lo que la Biblia habla claramente. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La Biblia también habla de que de los menospreciados, de la gente que no sirve para nada, Dios lo escogió. De ahí vengo yo. De esa parte vengo. Sin embargo, puedo entender algo, que entre más malo es el hombre, más misericordioso es Dios. Así se lo digo. Quisiera tener, digamos, varias palabras cómo expresar, porque para mí esto es nuevo, digamos, grabar en esto,
ese testimonio. No soy profesional en la materia, si usted se da cuenta. No tengo eso para que, como otros pues que graban y se ven bonito y todo. No, yo solamente hablo lo que sé y lo que me sucedió y lo que quiero que usted sepa. Resulta que recuerdo muy bien que cuando después de tener grados militares, el alcohol ya me venía consumiendo. Tenía problemas con todo el mundo, con diferentes personajes. Y resulta que fue ahí cuando yo tomo la decisión en el año 1990, me voy para San Salvador, Centroamérica. Y ahí llegué a ese país completamente derrotado. Llegué a ese lugar sin conocer a nadie, porque me fui con grandes problemas de Nicaragua. Muchos problemas. Porque el alcohol lo que más produce son problemas. Por eso yo invito a la gente que haga un alto, que reflexionen cómo van viviendo su vida, que vean a sus hijos, que vean a sus hijas, que vean a su mujer, que vean a los que tiene a su alrededor, que los amen. Lo que yo no pude hacer. Imagínense lo que hice. Dejé 3 hijos que no los conocía hasta que tenían ya la edad de 17 años. Lo volví a ver. Imagínense cómo hace Dios las cosas, pero solamente ya en el Evangelio. Solamente ahí en el Evangelio es cuando puedo ver que Dios todo lo une. Y bendigo a Dios por ellos, porque tantos años sin verlos y ahora tenemos una bonita y buena amistad muy consolidada. Son pastores. Pero yo les prediqué también la palabra a ellos. Me costó algo, me costó rodillas, me costó lágrimas para que ellos también llegaran a los pies de Cristo Jesús. Porque lo primero que hice cuando Dios me alcanza, y esto que me alcanzó en una iglesia pequeña, allá en San Salvador. Porque se imaginan después de ser alguien, al no ser nada, andar vendiendo naranja en los mercados, en los autobuses, piña así en pedazos, en rodaja, en bolsa, tirándome de los autobuses, corriendo de un lado a otro. Así como vende la gente en los mercados, en las esquinas. Así anduve también vendiendo naranja y piña. Pero también me convertí en un profesional en la venta de piña. Pero lo que ganaba también me lo tomaba. Eso era continuamente. Diario era eso. Tenía un espíritu de alcoholismo. Un espíritu en el cual era imposible. Yo estuve en Alcohólicos Anónimos. Estuve en diferentes grupos, en la psicología, en la psiquiatría, en los hospitales. Me salía de los hospitales, de las clínicas, internado. ¿Por qué? Porque eso era mi gran problema, el alcohol. Eso era lo que a mí me perjudicaba más que todo. Sin embargo, trabajando en San Salvador, vendiendo naranja, vendiendo piña, me convertí en una persona que vendía mucha piña y mucha naranja. Ganaba buen dinero. Después de todo eso ganaba buen dinero, porque todo lo que ganaba, lo gastaba. Todo lo que yo recibía en el día, lo gastaba con mujeres y amigos en las cantinas. Y el día siguiente otra vez me quedaba sin dinero. Imagínense lo que hace el alcohol. Todos aquellos años 70, 80, de revolución, de guerra, de guerrilla, de vehículos militares, de aquí por allá con dinero y todo, se acabó. Una nueva vida en vender piña y naranja, pero siempre tomando alcohol, borracho Luciano Arauz. 4 intentos de suicidio. 4 intentos. La última vez que me quise suicidar tenía yo 47 días tomando alcohol día y noche. Caía en las calles. Caía como cualquier teporochito en las calles, en la calle. Cuando llovía, estaba en la banqueta, ahí tirado. Ahí estaba tirado Luciano Arauz. Imagínense. Después de tener una buena posición en el ejército, después de conocer a mucha gente,
porque tuve la oportunidad de conocer varios líderes internacionales. Obviamente no eran, digamos, que yo los conocía, que éramos amigos, no. Simplemente cuando llegaban a Nicaragua y se reunían con la Dirección Nacional de Defensa Sandinista en aquellos años, y entonces uno, como parte del ejército, ahí estaba, y nos permitían estar cerca de ellos, como fue a Fidel Castro Ruz, Saddam Hussein, Kim Il-sung de Corea del Norte, el fundador de Corea del Norte, otro también Yasser Arafat de la OLP, eran líderes, Shafik Handal, salvadoreños, otro también llamado Rubén Zamora de la Convergencia Nacional de Salvador, eran todos comandantes guerrilleros, ¿ves? Todos eran de izquierda, porque Nicaragua en los años 80 se convirtió en el paraíso de la izquierda, de todos aquellos líderes. Entonces uno, como está en el ejército, y también pertenecía yo, era militante del Frente Sandinista, pues obviamente pues también tuvimos privilegio. O sea, ¿hasta dónde llega el hombre sin Dios? Y se la cree. Lo que no entendemos es que hay algo también detrás de todo esto. Hay un espíritu que te quiere, ¿sabes qué? Destruir. Te hace estar en las alturas, te hace sentir bien. Por eso ese proverbio 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Eso era yo, un altivo, un arrogante, un prepotente. Sin embargo, después de todo eso, nadie te da la mano. Todos te dejan. Yo fui abandonado por mis amigos. Fui abandonado por la gente que más quería. Fui abandonado por todos. Todos me dejaron. ¿Por qué? Porque el alcohol lo que hace es alejarte de las amistades, alejarte de la sociedad. Y eso pasó con mi vida. Hablo más que todo del alcohol porque fue lo que más experimenté y fue lo que me fue destruyendo poco a poco. Y recuerdo muy bien que llegué a ese país, El Salvador, destrozado, sin ganas de vivir. Pero ahí Dios me permitió conocer el Evangelio. Yo recuerdo que en una ocasión, después de estar tomando 47 días, día y noche, tomando alcohol en las calles, conocí a varios pandilleros, porque ya no vivía en casa donde rentaba, sino que me refugiaba con los de la Mara 18, con la Mara de la 13, en un lugar llamado La Tiendona. Si usted va a El Salvador algún día o pregunta o se informa, pregunte dónde queda La Tiendona. Es la central de abasto más grande del país. Está bien inmenso eso. Pero también ahí abundan las pandillas. Bueno, abundaban en aquellos años, no sé cómo está. Tengo muchos años que no voy. Entonces, ¿con esto qué te digo? Ese era mi mundo. Tenía unos vendedores que eran pandilleros. Ellos vendían naranja y también venían y robaban. Y me vendían el oro, como eran cadenas, argollas, me las vendían a buen precio y yo se las compraba. O sea, tuve vendedores de las dos maras, 18 y de la 13. Ellos vendían naranja y piña. Tenía un equipo como de 8 personas que vendían naranja y me trabajaban. Me decían el rey de la piña, el piñero. Ahí hay un lugar que se llama la Agua Cristal. ¿Ves? Allí es el lugar frente a la tiendona. Ahí estuve yo vendiendo naranja y piña. En el mercado mayoreo de la tiendona. Pero como reitero, era borracho. Todo lo que ganaba al alcohol y las mujeres. 2 problemas tenía grandes. Mujeres y alcohol, mujeres y alcohol, mujeres y alcohol. Recuerdo que en esa ocasión donde yo rentaba o me rentaba el señor de la casa donde yo rentaba en Salvador, él oraba por mí, mi hermano Adolfo Molina Saldaña. Yo vivía en un lugar que se llama el Cantón Milingo, en la carretera 6 y medio, carretera troncal del norte. Así se llama, ahí en San Salvador. Porque en El Salvador viví 10 años. Ahí viví después que llegué de Nicaragua. Después que de Nicaragua me fui derrotado. Después de que ya prácticamente yo quería morirme, yo llegué a ese país y fue ahí donde viví 10 años. 10 años. Y fueron los años más duros, más crudos para mí. Porque no tenía nadie de familia. Entonces un hombre sin familia, pues obviamente hace y deshace y no le importa la vida. De tal manera que me quise suicidar 4 veces. Ya la vida para mí no era nada.
Ya mi vida prácticamente no tenía sentido, prácticamente la vida para mí ya no existía. Y recuerdo que había este hermano llamado Adolfo Molina Saldaña, donde me rentaba a mí él la casa, porque tenía todo amueblado, tenía todo como que vivía una familia ahí, pero no era solo yo que vivía. Ganaba buen dinero, sí, ganaba muy bien. Entonces, este señor oraba mucho por mí. Y yo recuerdo cuando llegaba bien borracho, tipo 1, 2 de la madrugada, todos los días, y me despertaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana al trabajo, siempre. Porque tomaba, no sé qué tenía, tomaba y trabajaba, ganaba dinero. Yo recuerdo cuando Molina decía, Señor, en sus oraciones, el señor Arauz es buena gente, ayúdale, sánalo, sálvalo. Y me enojaba cuando le escuchaba orar, cuando mencionaba mi nombre. Porque el hombre sin Dios detesta el evangelio. El hombre sin Dios es una bestia completamente, disculpe la expresión, pero completamente así es el hombre. Es arrogante, bien soberbio, bien altivo. Yo tenía una soberbia que la verdad me calaba hasta los huesos. Altivo como no tienes idea. Prepotente como no tienes idea. Lo que yo no entendía que es lo que sucedía en mi vida. Y yo recuerdo que Adolfo Molina oraba. Por eso es importante, ¿sabe qué? Tener en aprecio a aquellas personas que han orado por usted. Para que usted esté en el lugar donde se encuentra, usted pastor, evangelista, maestro, apóstol, profeta, como sea, usted tuvo alguien que estuvo orando por usted para que esté en el lugar que se encuentra. Y usted tiene que tener, ¿sabe qué? Gratitud. Porque es bueno tener gratitud para con aquella gente que oran por nosotros. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Sin embargo, Adolfo Molina oraba mucho por mí y no era nada mío. Pero él oraba por mí. Yo recuerdo que decía, Señor, el señor Aragua es buena gente. Sálvalo, ayúdale. Y así pasaba. Hasta que un día me puse de acuerdo con un amigo, un vecino, ahí en San Salvador. Recuerdo que le dije a uno que se llama José Hernández. Le dije, José, me caen malos. Oye, ¿estás oyendo ese ruido ahí? Le decía yo. Porque escuchábamos alabanza. Me decía, sí. Esto me decía él, ya te imaginas las palabras que habla el hombre sin Dios. Y yo también. Y nos pusimos de acuerdo con el propósito de ir a hacer daño a esa iglesia. Y nos pusimos de acuerdo y llegamos un día martes, que era de enseñanza. Subimos a ese lugar. La iglesia se llama Puerta del Cielo. Ahí en ese lugar. Subimos y cuando nos pusimos un lado y otro lado, con el propósito de hacer un gran problema. Recuerdo que yo me levanté y le quité el micrófono al que estaba predicando, al que estaba enseñando, al maestro de ese entonces. Resulta que en ese entonces le quito el micrófono y empiezo a hablar un montón de cosas. Hablando pura mentira, pura locura nada más. Traté mal a los que estaban sentados ahí. Le dije que eran unos ignorantes, que eran buenos para nada, que buscaran que hacer algo, que ahí estaban haciendo solamente locura nada más. Pero con palabras feas, obviamente, pues. Y resulta que ahí fue que llegué bien borracho juntamente con José Hernández. Cuando estoy hablándole, porque le quité el micrófono a Miguel, se apareció una hermanita, la hermana Tita. La hermana Tita era una mujer de oración y de ayuno. Era una mujer que siempre estaba metida en el altar hablando con Dios. Qué importante es tener en una congregación mujeres que estén siempre orando, ayunando, intercediendo por los ministerios, intercediendo por la familia, intercediendo por todo. Es necesario que existan ese tipo de personas en las iglesias, que estén siempre para sostener la congregación, para sostener los ministerios, porque no muchas veces pensamos que es el dinero quien sostiene los ministerios. No, los que sostienen los ministerios son el ayuno y la oración y la intercesión. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Es importante que aprendamos a tener ese tipo de personas en las iglesias, en los ministerios, que te respalden, que tenga usted, sabe que un cuerpo de respaldo, que tenga usted un equipo de que lo estén respaldando continuamente en su ministerio. ¿Para qué? Para que el enemigo no te toque. Y resulta que cuando yo llegué, la hermana Tita me tocó, me dijo que yo era un hijo de Dios. ¿Se imagina que me caía mal Dios y de repente me dice que soy hijo de Dios? Qué curioso.
Si yo no sé, yo no conozco de Dios, no conozco nada, no sé. Además, me caía mal yo y sin conocerlo. Y en ese momento me dice la hermana Tita que yo soy hijo de Dios. Y la hermana Tita, ¿qué es lo que hizo? Me tocó la frente. Yo no sé qué tenía ese dedo de la hermana Tita, que me tumbó como a 4 metros de distancia. Ahí quedé tendido. Una señora casi aproximadamente como de 80 años, chaparrita, delgadita. Le temblaban las manos por su debilidad física, pero estaba llena del Espíritu de Dios. Ahora lo entiendo. Y fue cuando en ese entonces la hermana Tita me tocó la frente y me tumbó y estuve ahí aproximadamente como 1 hora y media tendido, tirado en el piso. Lo que me dicen a mí es que yo dije ¿cómo se llama? En el aire, dije yo que yo aceptaba a Jesucristo. No sé qué es lo que sucedió, porque creo que ella me habló que se aceptaba a Jesucristo, porque yo era hijo de Dios. Pero cuando iba en el aire, dicen los hermanos de ahí en ese entonces, que yo dije que sí lo aceptaba. Y ahí estuve como 1 hora y media tendido, mientras pasaba el servicio, mientras pasaba el culto, mientras se acabó el servicio. Se fueron todos y solamente quedaron como 4 personas. Walter, Miguel, Sandra y la hermana Tita. Porque la gente se va de la iglesia ya de noche y entonces a mí me recogieron ellos, me levantaron y me llevaron a la casa. Pero algo sucedió en ese momento. Lo que nunca había pasado en mi vida, en ese entonces lo pude experimentar. Había un gozo dentro de mí. Yo recuerdo que iba caminando con ellos y yo me iba riendo y también iba llorando. Me reía y lloraba, pero mi risa era de alegría, de gozo, y mi llanto también como de satisfacción. O sea, no era nada de tristeza, era algo que estaba sucediendo dentro de mí, algo extraordinario. Y fue cuando yo no recuerdo por qué razón iba llorando y por qué iba riéndome. Que el amigo Miguel, este amigo José Hernández, ya me quedaba viendo y me decía, tú estás loco. Venimos a tal cosa, me decía, venimos a hacer algo, venimos a hacer daño a esta iglesia y tú, mira cómo saliste. Saliste al revés. Tú estás loco, te vas riendo, te vas riendo y vas llorando, vas riendo y vas llorando. Ni yo tampoco lo entendía. Sin embargo, llegué a la casa, me fueron a la casa, ya eran como las 10 de la noche, me quedé observando hacia arriba el techo y pensando en lo que había sucedido, porque había algo extraordinario y no jamás lo había experimentado. Eran como a eso de las 12 de la noche, más o menos, porque yo recuerdo que yo tenía alcohol por diferentes partes, tenía alcohol bajo la cama, tenía alcohol en los baños, tenía alcohol en todas partes, bajo el techo, ahí tenía alcohol porque era adicto al alcohol. Yo no podía dormir si no me tomaba mis buenos de alcohol. No podía porque venía un tormento, porque siempre tuve lo que se le llama delirio in tremens. También, ¿sabe qué? Yo miré como unos chiquinanos así me seguían siempre, cuando a veces me seguían y yo corría, porque me perseguían, así como que eran duendes, me perseguían esas cosas. Y yo gritaba de temor, yo gritaba de miedo. Y decían, ahí vienen tras de mí, agárrennos, ayúdenme. Me seguían. La mayor parte fui perseguido por ese tipo de cosas. Y de repente, yo para poder dormir tenía que tomar alcohol. Para poder dormir tenía que ponerme bien borracho y dormirme y terminarme, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Para no sentir nada por el temor, entonces tenía que tomar, emborracharme otra vez hasta dormirme. Y me despertaba siempre a las 3, 4 de la mañana. Casi no dormía. Imagínense qué barbaridad lo que hace el alcohol. Y recuerdo que en esa ocasión me quedé viendo hacia el techo, con las luces encendidas, acostado en mi cama, meditando, pensando en lo que nunca había hecho. Me quedé nomás analizando hacia arriba el techo. Cuando eran como las 12 de la noche, 12:30 por ahí, yo escuchaba, porque allá le llaman pasaje. Pasaje es un lugar estrecho donde la camina, donde no pasan carros. Son pequeñitas las banquetas, tan estrechitos, no sé cómo le llaman. Esos son pasajes, ¿no? ¿Verdad? Son pasajes, ¿verdad, Odi? Que esos son pasajes, ¿verdad? Entonces, resulta que en ese pasaje yo pues escuchaba a los vecinos que estaban licuando, que estaban platicando, que estaban riendo, otros jugando y así. Se escuchaba todo, pero yo estoy en ese entonces en la cama. Y fue cuando de repente
miré hacia arriba en el techo que apareció una mano de aquí, como medio cuerpo nada más. Y esa mano me abrió la boca. Y estoy despierto, no estoy dormido, no tengo un sueño, es una realidad. Tengo los ojos abiertos, estoy consciente porque estoy oyendo todo. Estoy analizando, estoy pensando lo que pasó hace unas horas atrás. Y de repente fue cuando esa mano me abre la boca. Y cuando me abre la boca, simultáneamente se mete esa mano en mi estómago y saca un ser así pequeño, como el tamaño de esto, de aquí, pequeño, pero con cabeza, con manos, con pies. Un ser como un ser humano, pero pequeño, como un feto, pero ya grande. ¿Ves? Ya grande, porque se miraba ya grande, no se miraba un niño. Y esa cosa la sacó la mano, y esa mano me lo mostró, y yo estaba con nervios, casi salgo corriendo porque miraba esa mano que tenía esa cosa, y ese sujeto, esa cosa que tenía esa mano agarrada, me quedaba viendo para ver si yo le decía que no se fuera de mí. Y esa mano lo que hizo fue tirarlo así, lo tumbó. Y recuerdo muy bien que yo me quedé pensando y lloré esa noche o esa madrugada. Y algo sucedió en mí, que desapareció por completo todo el deseo del alcohol, todo el deseo de andar haciendo cosas indebidas. Todo lo que pasaba antes, en ese instante, fue como un abrir y cerrar de ojos que pasó en mí. Por eso yo creo en los milagros. Yo creo en lo que Dios hace, en las cosas sobrenatural, como dice el libro de Daniel, que conviene que uno declare, ¿ves? De las cosas que Dios hace, de las maravillas que Dios hace. Porque eso son unas grandes maravillas. Lo que Dios hizo en mí es una gran maravilla. Fue un cambio radical. Y en ese momento yo lo que sentí fueron deseos de llorar y de alabar a Dios, lo que nunca había hecho jamás en mi vida, pero algo vino sobre mí en ese momento. Fue rápido esa noche, fue algo tremendo esa noche que no había gente, solo estaba yo en el cuarto, en mi habitación, en mi cama. Esa experiencia la tuve allá sola, que al día siguiente no fui a trabajar. No fui a trabajar a vender naranja y piña, sino que lo que sucedió en mí fue lo siguiente: un deseo tremendo de leer la escritura, de leer la palabra de Dios, lo que jamás había yo experimentado en ese momento. Al día siguiente, lo que experimenté fue el deseo de leer la Biblia, y empecé leyendo, imagínate, desde Apocalipsis hasta el Génesis. Qué raro. Ahí empecé yo. Desde el Apocalipsis empecé a leer la escritura. Después, obviamente, seguí trabajando, pero ya no había esa pasión por el dinero, por trabajar. Como a las 2 semanas, ya me dijo una voz a mi corazón y me dijo: ya no vas a trabajar en esto, sino que me vas a trabajar a mí. Porque a las 2 semanas, más o menos como una semana, yo empecé a buscar más de Dios. Y más, y más, y más. A meterme más con el Señor, a empezar a ayunar, a orar, a buscar, a ayunar, leer, ayunar, orar, leer, ayunar y orar. Me metí fuertemente. Me gustó la lectura y empecé a leer fuertemente, a leer. No comía casi por estar leyendo la palabra. Y de repente me empiezo a verme predicando en los autobuses, porque ahí Dios me llamó a los autobuses. Cuando me dijo que ya no iba a trabajar en los productos, como era la naranja y la piña, me dijo que ya no le iba a trabajar en eso, sino que a trabajarle a él. Así empecé a predicar en los mercados, en las plazas, en las calles, en las esquinas, en San Salvador, no en Nicaragua. Porque en Nicaragua, a pesar de que yo soy originario de Nicaragua, en Nicaragua no he vivido el evangelio.
porque desde que salí de Nicaragua en el año 1990 hasta esta parte yo no he vivido en Nicaragua, sino que viví más años en San Salvador. Ahí donde Dios me alcanzó. Y de ahí donde Dios me levantó al ministerio. Y una de las experiencias que tuve en aquellos años fue esta. Veníamos de la iglesia en aquel entonces de un ayuno, un amigo mío y yo veníamos de un día domingo y de repente me dice el Espíritu, entendí que era el Espíritu, una de las experiencias en el Evangelio. Me dijo el Espíritu Santo en ese entonces, predica aquí, porque yo predicaba en los autobuses, repito, y en las calles, en los mercados. Y de repente el Espíritu me dice, predica aquí en una ciudad que se llama Apopa. Apopa queda en la Troncal del Norte, ahí en San Salvador, buscando para Chalatenango. En ese lugar yo recuerdo que estuve predicando porque había un hombre, un brujo, un hombre que tenía unos grandes aparatos enormes ahí en la plaza y tenía una mesa enorme también con varias cosas ahí como tierra de muerto, aceite, pura cochinada y una gran muertota ahí que yo la reprenda ahí. Y el hombre tenía pero cantidad de gente que lo estaban a él ahí oyendo. Era la atracción ese día sábado, perdón. Y recuerdo que en esa ocasión yo estoy predicando ahí a capela, a pura voz, así, sin micrófono, sin nada, predicando y predicando, porque el Espíritu me dijo que predicar ahí. Y resulta, esas son unas de las anécdotas, porque hay muchas anécdotas en el Evangelio. Resulta que en esa ocasión yo recuerdo que el hombre era el máximo en ese entonces y de repente yo predico y predico y predico y nadie me escuchaba. Hasta que el hombre alza así sus ojos y me ve y empezó a decirme cosas, pero horrorosas, bien feas. Cosas que me estaba él, digamos, en ese entonces diciéndome, hasta me sacó a mi mamá a bailar. Me sacó a mi mamá a decirme, me sacó, digamos, estaba bien sucio el hombre de la boca. Y me dijo barbaridades. Y en ese momento yo recuerdo que miré un tubo, así un tubo como de 3 pulgadas galvanizado, imagínense, estoy predicando y de repente miro un tubo que está así en una de las bancas del parque ese, o de aquí le llaman el Zócalo, ahí en el parque ese, y de repente y viene una voz y me dice, ve, agarra el tubo y lo mata. Imagínense que yo iba a agarrar el tubo para arrancarle la cabeza al hombre, el predicador Luciano Arauz. Imagínense. Cuando de repente voy caminando y una voz me dice, ¿a dónde vas? A matarlo, porque me sacó a mi mamá. A quitarle la cabeza, dije yo. Y de repente la voz me dice, no, sigue predicando, porque estás ganando. Y le digo, ¿qué estoy ganando? Tú sigues predicando porque estás ganando. Yo pensaba que era Carlos el que iba conmigo, el que me estaba diciendo esas cosas. Sin embargo, Carlos no estaba ahí, sino que yo oí una voz audible, así audible, que me habló fuerte. Y fue cuando esa voz me dijo que me regresara. ¿Por qué? Porque yo iba a hacer algo mal. Entonces entendí, escuché la voz porque tocó mi corazón fue mudado por esa voz. Y me regreso otra vez al lugar y sigo predicando. ¿Y saben qué sucedió ese día? Esa mañana sucedió que el hombre se cansó de todo lo que me dijo y la gente se fueron de ahí. Todo lo que tenía él, habían cientos de gente ahí a su alrededor y toda la gente miró porque pensaron que el hombre me iba a matar o yo, alguna cosa iba a pasar ahí. Algo grave iba a suceder. Sin embargo, el hombre se fue enojadísimo y dejó todo ahí. ¿Y quiénes creen ustedes que estaban pegados a la mesa? Eran unos cristianos, unas muchachas que estaban cristianas ahí, que eran de las iglesias, a ver de dónde, se quedaron atrapadas, porque mucha gente, ellas sin darse cuenta, quedaron ahí atrapadas y la gente no les dio salida. Bendito sea Dios. Y fue ahí cuando Dios me permitió predicar con los aparatos del brujo, porque un niño me dijo, predicador, tenga, me dice él, el micrófono. Y yo agarré el micrófono porque la señora me dijo, agárrelo. Agarré el micrófono y con los aparatos del brujo, con el micrófono del brujo, prediqué la palabra de Dios en San Salvador. 74 gente, sí recuerdo perfectamente bien, 74 almas para Cristo en ese momento. Esos fueron uno de los
de las maravillas que yo miré en el Evangelio, comenzando. Imagínense cómo es Dios. Después de ser enemigo de Dios, Dios usando a este vaso inútil. Esas son cosas que solamente Dios lo puede hacer. Yo llegué, le digo, destrozado, sin ganas de vivir, porque realmente, le digo, venía de ese tipo de vida. Yo recuerdo que fue cuando un día, un 30 de noviembre, viendo la televisión, estaba yo, recuerdo, cuando un hombre estaba testificando de que estaba al borde de morirse de SIDA. Y yo apenas tenía unos días, como 2 o 3 días de haberme convertido al Señor. Y de repente resulta que ese hombre está testificando en la televisión de que había tenido contacto con diferentes mujeres y que ya estaba en la fase final del SIDA. Y el hombre, fíjense, no sé si es casualidad o coincidencia o saber qué, se parecía a mí. Se parecía a mí. Y todo lo que el hombre había hecho, yo lo hice. Y el hombre estaba al borde de la muerte, caso completamente final. Ya, definitivamente, el hombre para morir. Y una voz me dijo, ese es él y también tú como estás. Y me entró un pánico terrible. Terrible, terrible, terrible. Y me agarró una depresión y empecé a sentirme como que yo estaba enfermo. ¿Cómo trabaja el diablo? Creyendo que yo estaba también enfermo con SIDA. Y empecé a pensar en toda la gente, de con quién estuve, con quién no estuve. Y de repente me doy cuenta que tengo mujer y también tengo hijos, que tengo un hogar. Para mí eso fue terrible. Sin embargo, yo recuerdo que me puse a orar y pedirle perdón a Dios por todo lo que yo había hecho anteriormente. Tenía apenas unos 2, 3, 4 días de haberme convertido al Señor. Y recuerdo que estaba orando, ayunando. Cuando empecé, ya tenía como unos 9 días de estar ayunando y orando. Cuando de repente vino una voz y me dijo, ¡Luciano! Y yo contesté, dije, ¡hey! Y yo busco a ver quién era, quién me hablaba, y no era nadie. Me vuelvo a sentar, estaba en una cama, me vuelvo a sentar, y otra vez, ¡Luciano! La voz. Y yo otra vez contesto, ¿quién es? Y no hay nadie. La tercera vez, otra vez la voz me dice, ¡Luciano! Ya me quedé recostado a la orilla de la pared y lloré. Porque dije, estoy quedando loco. Estoy hablando conmigo mismo, ya estoy mal de la cabeza. Ya la enfermedad está avanzando. Imagínense hasta qué nivel llegué, pensando que tenía SIDA yo también. Y de repente esa voz me dijo, Luciano, callado, o sea, una voz suave me dijo, tú no tienes nada. Lo que sucede es que el diablo te tiene miedo. Porque una vez que estás en mis manos, tú vas a guerrear y vas a vencer. Pero si quieres, hazte los análisis. Y me hice los análisis. Me hice muchos análisis, pero uno de los análisis me mandaron a hacerlo a una clínica muy particular. Y resulta que cuando de repente llego con todos los análisis en mis manos hacia donde el médico, todos los análisis, el hombre lo está viendo que no tengo nada. Pero el último, el hombre lo reservó. Y yo estoy así sentado, viendo al doctor. Y el doctor me queda viendo así fijamente a mi cara. Y me dice, señor Arauz, pero con una voz completamente ya de muerte. Me dice, señor Arauz. Y en ese momento me quedé viendo, dije yo, tengo SIDA. Y mi mente trabajó tremendamente. Y mi mente voló a una velocidad como no tienes una idea. Como que me perdí en el espacio, como que me perdí completamente, no sé a dónde, como que desaparecí, que ya no quería al hombre escucharlo. Como que se me hizo eterno aquella palabra que me dijo, usted. Y yo dije, como que me desvanecí todo. Y de repente me dice, usted lo que tiene es una pequeña infección de gripa. Y yo me recobro otra vez. Le digo, doctor, ¿no tengo SIDA? No, me dice, ¿quién le ha dicho que tiene SIDA? No le pregunto. No, me dice, usted está más sano que yo. ¿Sabe qué? La grande sorpresa de Dios. Hay muchas cosas que Dios ha hecho, pero por el tiempo te lo resumo.
después de ser enemigo de Dios, que me caía mal Dios, Dios nos ha levantado y tenemos un ministerio que ya hace 30 años de trabajar en este ministerio evangelístico pastoral en diferentes partes de Centro, Suramérica, Estados Unidos y México, con la única finalidad de llevar el evangelio de Jesucristo. Hay muchas cosas que decir, demasiadas diría yo. Como dijo alguien, si nos ponemos a escribir, se escribirían muchas cosas, pero quise nomás resumirlo así, sencillo, así sencillo, sin tantos pompos y platillos. Solamente decirte que Dios es real, que Dios es amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito a que también usted conozca que hay un Dios que le ama. Hay un Dios que está interesado en tu alma. La Biblia dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Eso era mi vida. Pero también la Biblia dice que yo vine, dice la Escritura, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que Dios te bendiga grandemente. Que la misericordia de Dios esté contigo siempre donde estés y donde vayas. Yo bendigo tu vida, la de tu familia, tu trabajo, si eres ministro, tu ministerio, y oro a Dios para que Dios te abra puertas de una manera extraordinaria y que sigas adelante, porque la Biblia dice, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Miremos cómo usted, Señor, estamos viviendo tiempos peligrosos, la maldad se ha incrementado, todo está tremendamente mal, pero en medio de la maldad, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que Dios te bendiga rica y poderosamente y oro para que Dios te ayude en todo momento. Bendiciones. Hasta luego.